En las vastas y solitarias tierras del viejo oeste, donde cada día estaba teñido de incertidumbre y peligros ocultos, surgió una figura cuya historia desafiaría el paso del tiempo. Era un hombre cuya presencia era tan fugaz como impactante. Apareció en el momento justo para ofrecer ayuda cuando nadie más se atrevía, y luego desapareció sin dejar rastro, dejando tras de sí un misterio que tardaría años en resolverse. Lo que nadie imaginó es que su acto desinteresado sembraría una semilla de gratitud tan profunda que la tribu entera erigiría un monumento en su honor, un símbolo eterno de reconocimiento y respeto. Esta no es la típica historia de héroes grandilocuentes ni batallas épicas. Es una narración silenciosa pero poderosa de un hombre común que eligió actuar con valentía en la sombra, sin buscar fama ni recompensa. Su ayuda llegó en un momento crítico, cuando la tribu se encontraba al borde de la desesperación, enfrentando amenazas que parecían insuperables. Pero justo cuando la esperanza comenzaba a renacer gracias a su intervención, se desvaneció entre los vientos y las praderas, dejando un vacío que solo podía llenarse con el recuerdo y el honor. Con el tiempo, la leyenda de su desaparición y su generosidad se transformó en un faro de inspiración para aquellos que valoran la nobleza del espíritu humano. La tribu, consciente de la deuda inmensa que tenían con ese hombre misterioso, decidió erigir un monumento cerca de su hogar, un gesto tangible que plasmaba la eternidad de su gratitud y la profundidad de su respeto. Ese monumento no solo celebraba su ayuda, sino también la fuerza de un legado que perdura más allá del olvido. Mientras desentrañamos esta historia, nos adentramos en el alma del viejo oeste, donde las acciones simples pero valientes pueden cambiar el curso de muchas vidas. Este relato nos invita a reflexionar sobre el poder del altruismo y la importancia de honrar a quienes, sin buscar reconocimiento, se convierten en pilares invisibles de nuestras comunidades. La huella que dejó este hombre es un recordatorio vivo de que la verdadera grandeza reside en el acto de dar sin esperar nada a cambio. Prepárate para sumergirte en un viaje lleno de emoción, misterio y enseñanzas profundas, donde conocerás cómo un acto de ayuda desinteresada pudo transformar una tribu entera y cómo el recuerdo de ese hombre sigue vivo en cada piedra del monumento que levantaron en su honor. Esta es la historia de alguien que ayudó y desapareció, pero cuyo espíritu nunca se fue. En un tiempo donde la ley era dictada por el más fuerte y el día a día era una lucha constante por la supervivencia, apareció un hombre cuya presencia fue tan inesperada como crucial. Nadie conocía su nombre ni su historia, pero su llegada cambió para siempre el destino de una tribu que enfrentaba adversidades insuperables. Sin pedir nada a cambio, ofreció su ayuda con una valentía silenciosa, un gesto que resonó en el corazón de todos y que pronto se convertiría en leyenda. La tribu vivía bajo la sombra de amenazas que iban desde bandidos hasta la naturaleza misma, que no perdonaba a los más débiles. Los habitantes, cansados y desesperados, vieron en aquel hombre un faro de esperanza. Sus acciones no fueron ruidosas ni grandilocuentes, sino efectivas y discretas, salvando vidas y fortaleciendo la comunidad sin que él buscara reconocimiento o gratitud. Su compromiso era con el bien común, un acto de altruismo que parecía ir más allá de lo humano. A pesar de su impacto, el hombre nunca se quedó para disfrutar de los frutos de su ayuda. Al contrario, su partida fue tan repentina como su llegada, dejando tras de sí un vacío y muchas preguntas. La tribu quedó marcada por su presencia, y su desaparición se convirtió en un misterio que alimentaba el recuerdo y el respeto. No era solo un hombre, sino un símbolo de sacrificio y generosidad en tiempos de oscuridad. Con el paso del tiempo, las historias sobre sus actos se multiplicaron, cada una contando cómo había enfrentado peligros, salvado a familias y reconstruido esperanzas. La leyenda de aquel hombre creció, y aunque nadie sabía dónde estaba, todos sentían que su espíritu permanecía cerca, cuidándolos y guiándolos en silencio. Su legado se volvió un punto de unión para la tribu, que veía en él la fuerza que necesitaban para seguir adelante. Este primer encuentro con su historia nos invita a reflexionar sobre el impacto que puede tener una sola persona cuando decide actuar sin esperar nada a cambio. En el implacable viejo oeste, donde la supervivencia parecía una batalla constante, este hombre demostró que la verdadera fuerza está en la bondad y el compromiso con los demás. Su historia apenas comenzaba, y lo que vendría después solo reforzaría su estatus como leyenda. Los días que siguieron a la desaparición del hombre fueron de incertidumbre y aprendizaje para la tribu. Sin embargo, la semilla que había plantado con su ayuda comenzó a germinar en la forma de una comunidad más unida y resiliente. Los habitantes, inspirados por su ejemplo, empezaron a trabajar juntos, reconstruyendo lo perdido y protegiendo lo ganado con renovada esperanza y determinación. El monumento que hoy se levanta cerca de su antigua vivienda no surgió por casualidad,
sino como un acto consciente de gratitud y memoria. Cada piedra colocada en ese sitio representa no solo la ayuda recibida, sino la admiración y el respeto que la tribu siente por un hombre que eligió desaparecer, dejando solo sus acciones como testamento. Es un recordatorio tangible de que la verdadera grandeza no necesita ser ostentada, sino reconocida con humildad. Esta estructura imponente se convirtió en un lugar de encuentro, donde se narran sus historias y se transmiten enseñanzas a las nuevas generaciones. El monumento no solo honra su legado, sino que también simboliza la esperanza y la fuerza que la tribu encontró en su silencio. Es un punto de referencia que conecta el pasado con el presente, inspirando a quienes lo visitan a valorar la importancia del sacrificio desinteresado. A lo largo de los años, esa memoria viva fortaleció el sentido de identidad y pertenencia de la tribu. Saber que alguien había entregado tanto sin buscar nada a cambio les enseñó que la verdadera solidaridad nace del corazón, y que las acciones más simples pueden tener un impacto duradero en la vida de muchos. El hombre que ayudó y desapareció dejó una huella imborrable en sus almas. Así, el relato se extiende más allá del tiempo y el espacio, invitándonos a todos a reconocer que, a veces, el acto más noble es el que permanece en el anonimato. En el viejo oeste, donde la violencia y la lucha parecían dominar, surgió una historia que nos recuerda el poder eterno de la bondad y el compromiso silencioso. A medida que la tribu continuaba fortaleciendo sus lazos, el recuerdo del hombre que apareció, ayudó y desapareció se convirtió en una leyenda viviente. Su historia no solo inspiraba respeto, sino que también enseñaba una valiosa lección sobre la verdadera naturaleza del sacrificio. En un mundo donde el reconocimiento a menudo se busca con palabras altas y acciones ostentosas, él demostró que el verdadero valor está en actuar con humildad y desaparecer sin esperar aplausos. La ausencia de aquel hombre generó una mezcla de tristeza y admiración en la tribu, quienes sentían la necesidad de honrar su memoria de manera especial. La construcción del monumento fue más que un simple acto simbólico, fue la manifestación tangible de un agradecimiento profundo y sincero. Cada piedra erigida en ese lugar resonaba con historias de valentía, generosidad y un compromiso desinteresado que nunca sería olvidado. Con el paso del tiempo, las generaciones jóvenes crecieron escuchando relatos sobre sus hazañas, aprendiendo a valorar la importancia de ayudar sin esperar nada a cambio. El monumento se convirtió en un lugar sagrado donde se renovaban promesas de solidaridad y respeto mutuo. Era un recordatorio constante de que, aunque alguien desaparezca, su espíritu puede vivir eternamente a través de las vidas que tocó. La influencia del hombre trascendió la simple ayuda que brindó en su momento. Su ejemplo se convirtió en el fundamento de la cultura tribal, impulsando una forma de vida basada en la cooperación y el amor al prójimo. En un territorio hostil y peligroso, donde la desconfianza y el egoísmo podían ser comunes, su legado sembró semillas de esperanza y unión. Este capítulo nos invita a reflexionar sobre cómo las acciones silenciosas y desinteresadas pueden transformar no solo individuos, sino comunidades enteras. El hombre que ayudó y desapareció sigue siendo una fuente de inspiración, demostrando que la grandeza no siempre se mide en palabras, sino en la profundidad del impacto que dejamos en los demás. La vida en el viejo oeste seguía su curso, marcada por desafíos constantes y la lucha diaria por sobrevivir. Pero gracias al legado del hombre anónimo, la tribu encontró un nuevo sentido de propósito y fortaleza. La ayuda que había ofrecido en su momento sirvió como base para un movimiento silencioso que unió a la comunidad, fomentando valores que antes parecían olvidados en medio de la crudeza del territorio. El monumento, ubicado cerca de la cerca donde alguna vez vivió, no solo era un símbolo de agradecimiento, sino también un faro para aquellos que buscaban inspiración y guía. Su presencia recordaba a todos que incluso en los tiempos más oscuros, un acto de bondad puede iluminar el camino y cambiar el destino de muchos. Era un lugar donde se rendía homenaje a la humildad y la valentía que marcaron la diferencia. A medida que la tribu crecía y prosperaba, el espíritu del hombre desaparecido permanecía vivo en cada rincón. Sus enseñanzas implícitas guiaban las decisiones y fortalecían la resiliencia colectiva. En la memoria colectiva, su historia se entrelazaba con las tradiciones ancestrales, convirtiéndose en una narrativa fundamental que moldeaba la identidad de la comunidad. Pero más allá de la tribu, el mensaje de aquella historia comenzó a difundirse por otros pueblos y asentamientos, inspirando a muchos a valorar el poder del altruismo silencioso. La figura del hombre que apareció, ayudó y desapareció sin buscar reconocimiento se transformó en un arquetipo de héroe humilde, un recordatorio de que los verdaderos actos de grandeza no necesitan ser proclamados para ser eternos. Así, el viejo oeste no solo se definía por sus batallas y desafíos,
sino también por estas historias de humanidad y entrega que nos enseñan que, a veces, el mayor legado es el que dejamos sin palabras, solo con acciones que cambian vidas para siempre. Con el paso del tiempo, la historia del hombre que ayudó y desapareció se convirtió en una enseñanza viviente para todos en la tribu. Su ejemplo inspiró una cultura de solidaridad donde el apoyo mutuo y la generosidad se convirtieron en pilares fundamentales. Cada miembro entendió que la verdadera fuerza no radica en la búsqueda de reconocimiento, sino en la capacidad de actuar con humildad y entrega, confiando en que la vida recompensará a quienes dan sin esperar nada a cambio. La comunidad creció no solo en número, sino en unidad y propósito. Las experiencias compartidas, las batallas superadas y las victorias alcanzadas estaban impregnadas del espíritu del hombre desaparecido. Su legado había tejido una red invisible que fortalecía a cada persona y aseguraba que nadie quedara atrás en los momentos difíciles. Este vínculo se convirtió en el verdadero monumento vivo que perduraría mucho más allá de cualquier estructura física. Las nuevas generaciones aprendieron a ver más allá de lo tangible y a valorar los gestos silenciosos de amor y sacrificio. En las noches estrelladas, alrededor del fuego, se narraban sus hazañas no como cuentos fantásticos, sino como verdades esenciales que alimentaban el alma y guiaban el camino. El hombre que apareció, ayudó y desapareció se convirtió en el héroe anónimo que demostraba que cada acto, por pequeño que parezca, puede cambiar el curso de muchas vidas. El monumento erigido junto a su antigua cerca seguía siendo un símbolo sagrado, pero lo que realmente importaba era el espíritu que lo habitaba. Era un recordatorio constante de que el verdadero valor reside en el compromiso desinteresado y en la capacidad de dar sin esperar nada. Esa lección se convirtió en la base de una comunidad fuerte y resiliente, preparada para enfrentar cualquier adversidad con valentía y esperanza. Así, la historia continuaba inspirando a quienes buscaban en el viejo oeste no solo sobrevivir, sino vivir con dignidad y propósito. La huella de aquel hombre anónimo era la prueba tangible de que, aunque alguien desaparezca, su espíritu puede perdurar eternamente en las vidas que tocó. Pero la vida en el viejo oeste nunca era fácil, y las pruebas continuaron llegando con fuerza. La tribu enfrentó nuevos desafíos, desde sequías devastadoras hasta la amenaza constante de bandas que buscaban aprovecharse de la vulnerabilidad ajena. Sin embargo, el legado del hombre que ayudó y desapareció se convirtió en un escudo invisible que protegía a la comunidad, guiándolos para actuar con unidad, sabiduría y coraje. En esos momentos de dificultad, el recuerdo de su altruismo se transformaba en una fuente de fortaleza. Los más jóvenes, motivados por su ejemplo, se levantaban con la convicción de que podían marcar la diferencia sin necesidad de buscar reconocimiento. La resiliencia y el sentido de propósito que él había dejado, mantenían vivo el espíritu de lucha y esperanza que definía a la tribu. Las decisiones tomadas en conjunto reflejaban la influencia silenciosa de aquel hombre. Escuchar antes de actuar, valorar cada aporte sin importar su tamaño y nunca perder la humildad ni el respeto por los demás. Así, la comunidad se fortalecía día a día, mostrando que la grandeza reside en la cooperación y el amor mutuo. Aunque nunca regresó, el hombre seguía siendo una presencia constante en el corazón de su gente. Su vida y su desaparición enseñaban que a veces, los actos más poderosos son aquellos que no buscan aplausos, sino que se hacen con el único propósito de ayudar y proteger. Esa enseñanza fue el legado más valioso que dejó. Finalmente, la historia del hombre que ayudó y desapareció se convirtió en un faro que ilumina el camino para todos los que creen en la fuerza del amor desinteresado y en el poder de una comunidad unida. Su espíritu sigue vivo, recordándonos que la verdadera grandeza se encuentra en el acto de dar sin esperar nada a cambio. A medida que la tribu avanzaba en el tiempo, el recuerdo del hombre que apareció, ayudó y desapareció se volvió un símbolo imborrable de esperanza y altruismo. Sus acciones, aunque breves en presencia, fueron eternas en impacto, enseñando que la verdadera fortaleza no reside en la permanencia física, sino en la huella que dejamos en el corazón de quienes tocamos. La comunidad comenzó a reflejar esa lección en cada acto cotidiano, cultivando un espíritu de ayuda mutua que fortalecía sus lazos y garantizaba su supervivencia. La ausencia del hombre no se percibió como una pérdida definitiva, sino como una presencia espiritual que guiaba y protegía a la tribu. Cada desafío que enfrentaban era afrontado con la certeza de que él seguía allí, en el aire, en las rocas, en la memoria colectiva, recordándoles que la bondad y la entrega son fuerzas poderosas capaces de transformar realidades. Su historia se convirtió en un faro que iluminaba el camino en las noches más oscuras y difíciles. Los miembros más jóvenes aprendieron a valorar no solo las palabras, sino los actos silenciosos y constantes que construyen comunidades fuertes.
En el viejo oeste, donde la supervivencia dependía muchas veces del ingenio y la colaboración, la historia del hombre que desapareció pero dejó un legado vivo era un recordatorio constante de que no se necesita reconocimiento para ser un verdadero héroe. Su ejemplo inspiraba a cada uno a dar sin esperar nada a cambio, a confiar en la fuerza del corazón. Mientras tanto, el monumento cercano a la cerca donde había vivido se convirtió en un lugar sagrado, un sitio de reunión y reflexión. Allí, la tribu renovaba sus compromisos de solidaridad y respeto mutuo, honrando al hombre que, con su ayuda desinteresada, había cambiado sus vidas para siempre. No era solo una construcción física, sino un símbolo vivo de valores que trascienden el tiempo y las circunstancias. Así, la historia del hombre que ayudó y desapareció se mantiene vigente, recordándonos que los actos más grandes pueden surgir en los momentos más humildes. Su legado sigue vivo en cada gesto de bondad, en cada mano tendida, en cada comunidad que decide caminar unida frente a la adversidad. La vida en el viejo oeste seguía marcada por incertidumbres y peligros constantes, pero la tribu había encontrado en la solidaridad y el recuerdo de aquel hombre un escudo protector. Los desafíos que antes parecían insuperables ahora eran enfrentados con una confianza renovada, sabiendo que la fuerza de la comunidad y el ejemplo de humildad eran sus mayores aliados. La resiliencia se convirtió en su bandera, y el espíritu del hombre desaparecido en su inspiración. Cada nuevo obstáculo se transformaba en una oportunidad para demostrar que la ayuda desinteresada tiene el poder de cambiar destinos. La tribu, guiada por ese legado, fortalecía sus vínculos y enseñaba a las nuevas generaciones la importancia de la entrega sin condiciones. El hombre que desapareció sin dejar palabras, pero con acciones inolvidables, seguía siendo el modelo a seguir, la base sobre la cual se construía un futuro lleno de esperanza. El monumento cercano a su antigua vivienda no solo recordaba su presencia, sino que también se convirtió en un punto de encuentro para compartir historias, consejos y sueños. Era un símbolo de unión y fortaleza, un recordatorio constante de que incluso en la soledad y el anonimato se pueden gestar grandes cambios. La tribu celebraba allí su historia, renovando el compromiso de vivir con integridad y solidaridad. Los viajeros que pasaban por el territorio escuchaban la leyenda del hombre que ayudó y desapareció, llevándose consigo una enseñanza valiosa. Esa historia cruzaba ríos y montañas, inspirando a otros a valorar los gestos silenciosos y a creer en la fuerza del amor desinteresado. La figura de aquel hombre se volvía un faro universal de bondad y esperanza en medio de un mundo muchas veces cruel. Así, en las tierras salvajes y áridas del viejo oeste, la memoria de un hombre que eligió ayudar y luego desaparecer se convirtió en un legado eterno. Un testimonio de que, aunque la vida pueda ser fugaz, el impacto de un acto de generosidad sincera puede perdurar para siempre. Con el paso de los años, el espíritu del hombre que ayudó y desapareció se convirtió en la esencia misma de la tribu. No era necesario verlo para sentir su influencia. Su legado se manifestaba en cada acto de solidaridad y valentía que surgía entre los miembros de la comunidad. La historia de aquel hombre silencioso se transformó en un faro que guiaba a todos, recordándoles que el verdadero heroísmo no siempre se muestra con palabras, sino con acciones desinteresadas y humildes. La tribu se fortaleció no solo en número, sino en corazón y espíritu. Las generaciones más jóvenes crecían escuchando relatos sobre el hombre que apareció en su hora más oscura y se fue sin dejar nada más que esperanza y ejemplo. Estos relatos no solo inspiraban, sino que creaban un sentido profundo de pertenencia y responsabilidad hacia los demás. Cada niño aprendía que ayudar sin esperar recompensa es la verdadera medida del valor. Los tiempos difíciles continuaron, con amenazas que ponían a prueba la resistencia y unidad de la tribu. Sin embargo, el recuerdo de aquel hombre servía como escudo emocional y moral, alentándolos a enfrentar cada desafío con coraje y empatía. Su ausencia física nunca fue sentida como abandono, sino como una presencia constante que velaba por ellos desde algún lugar invisible, alimentando su fortaleza colectiva. Las alianzas con otras tribus y comunidades cercanas comenzaron a fortalecerse, inspiradas en los valores que aquel hombre encarnaba. La colaboración y el respeto mutuo se convirtieron en la base para crear un entorno más seguro y próspero. En cada encuentro, su nombre era mencionado con reverencia, recordando que un solo acto de ayuda puede cambiar el destino de muchos. Así, el hombre que ayudó y desapareció no solo dejó un monumento físico, sino un legado intangible que transformó vidas y moldeó el futuro de su pueblo. Su historia perdura como un recordatorio eterno de que la verdadera grandeza está en dar sin pedir y en confiar en la fuerza del corazón. El monumento, erigido junto a la cerca donde aquel hombre vivió, se convirtió en un lugar sagrado para la tribu.
Más allá de su valor material, era un símbolo de la unión, la esperanza y el altruismo que definían a la comunidad. Cada año, la tribu se reunía para renovar su compromiso con esos valores, honrando la memoria del hombre que con su ayuda silenciosa cambió para siempre su destino. A lo largo del tiempo, el monumento fue también un espacio de enseñanza y reflexión. Los ancianos relataban la historia a los jóvenes, transmitiendo las lecciones de humildad, entrega y fortaleza que el hombre dejó como legado. Estas enseñanzas se convirtieron en el fundamento para construir una sociedad basada en el respeto mutuo y el apoyo incondicional, cualidades esenciales para sobrevivir y prosperar en el viejo oeste. El hombre que ayudó y desapareció se convirtió en una figura mítica, un héroe anónimo que demostraba que no se necesita fama ni reconocimiento para ser grande. Su vida y acciones inspiraban a cada persona a buscar la grandeza en los actos cotidianos y en la generosidad sin expectativas. Era la prueba viviente de que la verdadera nobleza reside en el corazón y en la voluntad de servir a los demás. A medida que nuevas generaciones crecían en ese entorno, la historia de aquel hombre seguía guiándolos, iluminando sus caminos y fortaleciendo sus espíritus. La tribu no solo recordaba su ayuda, sino que vivía según los valores que él había encarnado, manteniendo vivo un legado que trascendía el tiempo y las dificultades. Finalmente, la historia del hombre que ayudó y desapareció se convirtió en un canto eterno a la bondad, la humildad y la esperanza. Un testimonio de que, aunque desaparezcamos físicamente, el impacto de nuestros actos puede perdurar y transformar el mundo para siempre. Con el paso de los años, la historia del hombre que ayudó y desapareció se convirtió en el alma viva de la tribu. Su legado no solo permanecía en el monumento que habían erigido, sino en cada corazón que había aprendido a valorar la humildad y la entrega desinteresada. Las generaciones que crecían escuchando su historia comprendían que el verdadero valor no se mide por la fama ni por el reconocimiento, sino por la capacidad de actuar con amor sin esperar nada a cambio. El hombre, aunque ausente físicamente, seguía presente en la memoria colectiva, guiando con su ejemplo silencioso las acciones y decisiones de la comunidad. Su figura se volvió un símbolo de esperanza en tiempos de dificultad, un recordatorio constante de que, aunque desaparezcamos, el impacto de un acto noble puede trascender la vida misma. Así, su influencia fortalecía la unidad y la resiliencia de la tribu. La tribu enfrentó nuevas adversidades, desde ataques hasta desastres naturales, pero su espíritu permaneció inquebrantable. La fortaleza que encontraron en el legado del hombre fue la base que les permitió superar cada obstáculo con valentía y esperanza. No se trataba solo de sobrevivir, sino de vivir con propósito y dignidad, siguiendo los pasos del héroe anónimo que tanto habían admirado. En las reuniones bajo el cielo estrellado, los ancianos relataban una y otra vez la historia del hombre que apareció, ayudó y desapareció, asegurándose de que su enseñanza se mantuviera viva. Estas narraciones no solo eran un homenaje, sino una guía práctica para construir una comunidad solidaria, resiliente y llena de amor. Su legado era la brújula que orientaba a la tribu hacia un futuro mejor. Así, el hombre que nunca buscó reconocimiento se convirtió en el héroe eterno de su pueblo, demostrando que el altruismo y la humildad pueden cambiar el destino de muchos y dejar una huella imborrable en el mundo. El monumento cercano a la cerca donde el hombre vivió se volvió un lugar de peregrinación para aquellos que buscaban inspiración y paz. No solo era un símbolo de gratitud, sino un espacio sagrado donde se renovaban los compromisos de solidaridad y amor. Cada piedra, cada inscripción, hablaba del poder de la entrega sin condiciones y recordaba a todos que, aunque alguien desaparezca, su espíritu puede vivir para siempre en las acciones de quienes continúan su legado. La tribu, guiada por esa memoria viva, creció en armonía y prosperidad. Los valores que el hombre encarnó se integraron en cada aspecto de su cultura, fortaleciendo los lazos comunitarios y fomentando un sentido profundo de pertenencia. La cooperación, el respeto y la generosidad se convirtieron en la base para enfrentar los retos del viejo oeste, transformando un territorio salvaje en un hogar lleno de esperanza. La historia del hombre que ayudó y desapareció cruzó fronteras, inspirando a otras comunidades a valorar los actos silenciosos y desinteresados. Su figura se convirtió en un arquetipo universal, un recordatorio de que la grandeza no necesita ser proclamada para ser eterna. En cada rincón donde se contaba su historia, su espíritu alentaba a vivir con humildad y a dar sin esperar nada a cambio. En sus últimos años, la tribu seguía honrando su memoria con ceremonias y relatos, manteniendo viva la llama del altruismo que le encendió. El hombre que desapareció, pero que nunca fue olvidado, había dejado un legado que trascendía el tiempo, convirtiéndose en un faro para todos los que buscan vivir con dignidad y propósito. Finalmente,
El viejo oeste no solo se recuerda por sus luchas y batallas, sino también por historias como esta, que nos enseñan que el verdadero valor reside en la bondad silenciosa y en la entrega desinteresada, capaz de transformar vidas y construir comunidades eternas. Al llegar a los últimos capítulos de esta leyenda, la tribu entendió que el hombre que ayudó y desapareció era mucho más que un simple forastero. Era el reflejo vivo de los valores que sustentaban su existencia: la humildad, el sacrificio y la generosidad que no buscan recompensa. Su figura trascendió el tiempo y se convirtió en el alma colectiva que guiaba a la comunidad, recordándoles que la verdadera grandeza está en la entrega silenciosa y constante. El monumento que levantaron junto a su cerca se volvió un símbolo de unidad y fortaleza. Era un lugar donde no solo honraban su memoria, sino que también renovaban su compromiso de vivir con respeto y solidaridad. Allí, jóvenes y ancianos encontraban inspiración para enfrentar juntos las dificultades, conscientes de que su fuerza provenía del legado invisible que aquel hombre había dejado con su desaparición. Las enseñanzas implícitas en su historia moldearon la cultura tribal, dando forma a una identidad que valoraba la cooperación y la compasión. Este legado sirvió para transformar una comunidad en una familia sólida, capaz de resistir los embates más duros del viejo oeste. Su historia se convirtió en un canto eterno a la esperanza, la bondad y la dignidad humana. Aunque el hombre ya no estaba presente físicamente, su espíritu seguía siendo una presencia constante, un faro de luz que iluminaba el camino de todos. Su acto desinteresado resonaba en cada gesto amable, en cada mano extendida, demostrando que incluso en el anonimato se puede construir un legado inmortal. Así, la leyenda del hombre que ayudó y desapareció permanece viva, recordándonos que en la humildad y el sacrificio se encuentra la verdadera fuerza para cambiar el mundo y dejar una huella imborrable en la historia. Finalmente, al cerrar este relato, nos queda la reflexión profunda de que el impacto más duradero no siempre se mide en palabras o reconocimientos públicos, sino en la influencia silenciosa de un acto genuino. El hombre que apareció, ayudó y desapareció nos enseñó que a veces, la mayor fuerza está en la humildad y en la generosidad que no busca aplausos ni recompensas. Su historia nos desafía a vivir con un propósito mayor, recordándonos que el verdadero valor reside en dar sin esperar nada, en actuar con el corazón abierto y en confiar en que el bien que sembramos florecerá aunque no estemos para verlo. En un mundo marcado por el ruido y la prisa, su ejemplo es un llamado a la serenidad y al compromiso auténtico. Que esta leyenda del viejo oeste inspire a cada uno a ser agentes de cambio, a valorar los gestos silenciosos y a creer en el poder de la solidaridad y la entrega desinteresada. Porque, al final, el legado más grande que podemos dejar es el amor que damos sin condiciones y la esperanza que despertamos en otros. Así, mientras el viento recorre las praderas y las montañas, la memoria de aquel hombre sigue viva en el corazón de la tribu, recordándonos que las acciones verdaderamente nobles nunca desaparecen, sino que se convierten en faros eternos que guían a las generaciones futuras. Al concluir este relato, queda clara una verdad poderosa. Las acciones desinteresadas y silenciosas tienen el poder de transformar no solo vidas individuales, sino comunidades enteras. La historia del hombre que ayudó y desapareció nos recuerda que la grandeza no siempre se mide por la fama o el reconocimiento, sino por la huella profunda que dejamos en los corazones de quienes tocamos. Su legado, construido en la humildad y el sacrificio, permanece vivo como un faro que ilumina incluso las noches más oscuras. A lo largo del desarrollo, vimos cómo un acto simple pero valiente puede generar un impacto eterno, enseñándonos que ayudar sin esperar nada a cambio es la forma más pura de amor y fortaleza. Esta historia nos invita a reflexionar sobre nuestra propia capacidad de dar, de ser faros de esperanza en medio de la adversidad y de construir legados que trasciendan el tiempo. Porque, al final, la verdadera riqueza está en las conexiones humanas y en la generosidad que cultivamos. Quiero que pienses en las personas que han marcado tu vida con gestos silenciosos y desinteresados. ¿Qué pasaría si todos decidieran actuar con esa misma entrega, sin buscar reconocimiento ni recompensa? Este relato es un llamado a ser esa luz en la vida de alguien, a ayudar desde el anonimato y a confiar en que esas acciones retornan de maneras inesperadas y poderosas. Si esta historia te ha tocado el corazón y te inspira a ser mejor cada día, te invito a unirte a nuestra comunidad suscribiéndote al canal. Comparte este video con quienes necesiten escuchar este mensaje y deja en los comentarios tus reflexiones o experiencias relacionadas. Tu participación es fundamental para que sigamos creciendo y llevando historias que transforman. No olvides darle me gusta si este video te ha movido y deseas que más personas descubran relatos llenos de aprendizaje y emoción.
Gracias por acompañarnos en este viaje por el viejo oeste y por abrir tu corazón a la fuerza inmensa de la humildad y la entrega sincera. Hasta la próxima.